Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí a Viva la Gente. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Pasado por agua, pero con menos agua de las que esperábamos. Eso sí, decirles, informarles que las lluvias van a continuar con nosotras y con nosotros esta próxima semana de manera intercalada. Habrán días donde va a salir el sol para que nos llenemos de nuevo de energía y afrontar días pues de nubes y de lluvia, que viene muy bien esa lluvia suave que está cayendo para el campo de Elche y para la sequía. ¿Qué tenemos esta tarde aquí en Viva la Gente? Pues vamos a tener un reportaje especial que hicimos el pasado sábado 8M con la coordinadora feminista que convocó el sábado por la mañana en la Plaza de las Chimeneas en un acto pues, para reivindicar también todo lo que queda por conseguir entre la igualdad entre hombres y mujeres y también por mantener lo que ya otras mujeres atrás han perseguido y han conseguido y que no es nada fácil de mantener en estos tiempos. Pero también informarles que hubo otro acto a las 12 de la mañana, en la Plaza de Baix, organizado por el Ayuntamiento de Elche, y otro ya por la tarde por la Asamblea 8 de març, convocado a partir de las 5 de la tarde, concentración en el Jardín Lucrecia Pérez, y a partir de las 7 de la tarde, como todos los años, como todos los 8 de marzo, empezaba esa manifestación que tuvo lugar por las calles de Elche hasta llegar a la Plaza de Baix, donde hubo un micro abierto para que la gente se expresara como quisiese, ¿no? Además también hubo actos con la Muixeranda en Valencia y por lo tanto todo lleno de mujeres en esta Muixeranga. ¿Y qué más tenemos esta tarde aquí en Viva la Gente? Pues tenemos a Sonia la Incómoda. Vamos a incomodarles a través de la educación sexual, hablando sobre educación sexual en la infancia y cómo y cuándo debe empezar todo esto. Pero también empezamos hoy semana especial por los 5 años de COVID que se cumple el próximo 14 de marzo, el próximo viernes 14 de marzo, se cumplen esos 5 años ya del COVID, ese 14 de marzo de 2020. Por lo tanto, programación especial, tanto en Radio Elche Cadena Ser como en Elche 7 Televisión, donde vamos a darles diferentes contenidos para evaluar, hacer un balance de esa situación, cómo ha cambiado en nuestras cabezas, también en nuestra percepción desde esos meses de primeros de la COVID-19 hasta esta situación actual que pensábamos que nunca íbamos a conseguir, que nunca iba a llegar esa normalidad que conocíamos antes del COVID. Bien, llegó esa normalidad, pero sí que es cierto que han cambiado muchas percepciones, muchas situaciones, tenemos más herramientas e información para abordar diferentes emergencias sanitarias o diferentes problemas en cuanto relación a la salud en general. Así que todo esto aquí en Viva la Gente y durante toda la semana ese balance de los 5 años de la COVID-19. Comenzamos. Como les comentaba ahora al inicio del programa, el pasado sábado fue el 8 de marzo, el 8M, y por lo tanto en Elche se convocaron diferentes concentraciones, manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer para conseguir esa igualdad real entre hombres y mujeres. Por un lado, la coordinadora feminista convocó a las 11 de la mañana en la Plaza de las Chimeneas, a las 12 lo hacía el Ayuntamiento en la Plaza de Baix con una lectura de manifiesto y luego por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, lo hizo la Asamblea 8M, la Asamblea 8 de març en el Parque Lucrecia Pérez, para que a partir de las 7 de la tarde comenzara, como se hace cada 8 de marzo, esa manifestación por las calles de Elche hasta llegar a la Plaza de Baix, donde hubo allí también micro abierto para todas las personas que quisieron expresar también su opinión al respecto sobre esta desigualdad que aún existe a día de hoy. Y nosotros, Elche 7 Televisión, estuvimos en la concentración de la mañana, el sábado por la mañana, convocada por la coordinadora feminista, como les decía, en la plaza del Salleps. Vamos a ver el reportaje. La brecha salarial entre hombres y mujeres, así como para que sea posible la rotura de los techos de cristal y el fin de los suelos pegajosos. Serie de impedimentos que impiden a las mujeres su desarrollo en el mundo laboral o en la esfera de lo público. Exigimos que se derogue la instrucción que permite la inscripción y el registro civil de niñas y niños víctimas de la compraventa mediante la práctica neoliberal del útero del alquiler. Denunciamos la violencia obstétrica y su hermetismo, también que tengamos que seguir exigiendo garantías
para que se cumplan nuestros derechos sexuales y reproductivos como el acceso al aborto. Reclamamos la formación en perspectiva de género para profesionales de la judicatura y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Exigimos que se retire la patria potestad, la custodia compartida e impuesta y el régimen de visitas a los maltratadores y abusadores. Reclamamos la dignificación del sector de los cuidados y avanzar hacia la corresponsabilidad real y efectiva, con medidas que impulsen la concienciación especialmente de los hombres a nivel social y de las empresas. Condenamos las tendencias antifeministas y contrarias al colectivo LGTBI instalado en las instituciones. Asimismo, y desde nuestra dimensión internacionalista, no olvidamos a las mujeres del mundo que sufren cada día recortes en sus derechos y ven agitadas sus discriminaciones y violencias, especialmente en los regímenes totalitarios y países en conflictos. Y desde la perspectiva más local, exigimos al Ayuntamiento de Elche la continuidad de los planes de igualdad para la ciudadanía del municipio, con la evaluación del segundo plan de igualdad puesto en marcha en el año 2021 y el diagnóstico para el siguiente plan con la participación ciudadana, que ponga en marcha la ordenanza contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, aprobada en 2023. Que se dé más impulso a la Comisión Interdisciplinar y la Mesa de Coordinación Policial para la Prevención de la Violencia de Género en Elche. Asimismo, le reclamamos el uso del lenguaje inclusivo. Hay concejalas que insisten en llamarse a sí mismas el masculino. Y más campañas de sensibilización y un mejor uso de los recursos obtenidos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La coordinadora feminista también quiere hacer una mención al alumnado del ciclo de promoción de la igualdad PROMIC del Victoria Ken, que nos acompaña hoy y que están realizando una actividad muy chula. Desde la coordinadora les felicitamos por el 10º aniversario del ciclo, el primero en el Estado, y agradecemos su contribución y participación. Gracias a todas y a todos por estar aquí. ¡Viva el 8 de marzo y la lucha de las mujeres! Muchas gracias, moltes gràcies. Moltes gràcies. De la prostitución, abolición de la prostitución. Venga. No estamos todas, faltan las asesinadas. No estamos todas, faltan las asesinadas. No estamos todas. Final, patriarcado capital, alianza criminal. Ole, muy bien. Mujer, escucha, esta es tu lucha. Mujer, escucha, esta es tu lucha. Mujer, escucha, esta es tu lucha. Doble jornada me tiene extenuada. La doble jornada me tiene extenuada. La doble jornada me tiene extenuada. Si tu matrimonio es de una condena, tira de la cadena.
Si tu matrimonio es una condena, tira de la cadena. Marisa Bartolomé, de la Coordinadora Feminista. Hoy, 8 de marzo, de nuevo salimos a las calles, las mujeres y los hombres, para conseguir esa igualdad real. Sí, es un día muy importante el 8 de marzo para las mujeres y para los hombres igualitarios que quieren conseguir de una vez por todas que todos y todas tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Así que es un día para recordar a las que nos han precedido, para valorar los avances, pero para sobre todo reivindicar todo lo que nos falta por conseguir. Habéis ido relatando cada una de las desigualdades que existen, que son muchas, que no da tiempo a relatarlas todas, pero también a las que se reivindican especialmente en este 2025. Sí, por supuesto, reivindicamos que acabar con la violencia machista, acabar con la prostitución, con el sistema prostitucional, mejor empleo para las mujeres, la conciliación y la corresponsabilidad, distribuir los cuidados, que nos parece puede ser un freno para la igualdad en el mundo laboral de las mujeres, y en definitiva lo que queremos es que se destinen todos los recursos para conseguir cuanto antes todas estas reivindicaciones. Mucha gente se ha sumado esta mañana también, pero aún queda que todo esto llegue a la conciencia de toda la población, puesto que se sigue celebrando, felicitando este 8 de marzo a las mujeres, Marisa. Sí, por supuesto, esto es una labor que tenemos que hacer durante todo el año, no solamente el 8 de marzo. Este año es la primera vez que no vamos a convocar una manifestación nosotras como coordinadora feminista. Hemos convocado este acto feminista aquí y bueno, ha habido participación, pero queremos que se sumen más gente todavía a la lucha feminista. Lucía Andreu, de la Coordinadora Feminista, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ahí os hemos visto lanzando esos mensajes, ¿no?, a la población. Sí, bueno, hoy es el 8 de marzo, es un día fundamental para las mujeres, pero también para los hombres, para reivindicar un día de la igualdad, y no solo un día, sino que esto se mantenga en el tiempo y podamos alcanzar una igualdad duradera. Lucía, eres una mujer joven y aún así muy consciente también de las desigualdades que existen en la actualidad. Sí, creo que se lo tengo que agradecer a mis padres, a mi madre en especial, por siempre haberme llevado a este tipo de eventos y por educarme, y también a la educación pública. Sí. ¿Qué nos queda? ¿Cuáles son los retos, los desafíos que tiene la mujer a día de hoy? Que son muchos. Se decía que nos queda, por decir de alguna manera, ¿no? Pero sobre todo también, por un lado, está esos deberes para mantener lo que tenemos, lo que se ha conseguido, lo que consiguieron otras mujeres. Justo, creo que los deberes que nos quedan es el ser consciente de lo que han hecho otras mujeres, saber tomar ese relevo y ser consciente que queda mucho por hacer y que tenemos que estar unidas. Fuera los rosarios de nuestros ovarios. Fuera los rosarios de nuestros ovarios. Fuera los rosarios. Y ahora una clásica. Tranquila, hermana, aquí está tu manada. Tranquila, hermana, aquí está tu manada. Tranquila, hermana, aquí está tu manada. En la alcaldía hay mucha hipocresía. En la alcaldía hay mucha hipocresía. En la alcaldía hay mucha hipocresía. Hay que abortar el sistema. Carmen Palomar, secretaria general de Comisiones Obreras en Vinalopó y País Vinalopó. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy contenta de ver que este acto pues ha reunido a muchas mujeres y hombres que siguen creyendo que la lucha del feminismo es importante. Sobre todo desde Comisiones Obreras, ¿no? Se lucha por esas desigualdades salariales. Sí, para nosotros es muy importante que la igualdad llegue al seno de las empresas, y eso se hace día a día, y sobre todo con los planes de igualdad, la negociación colectiva y el diálogo social. Esto al final debe calar ese mensaje de esos planes de igualdad en toda clase de empresas, pero tiene que empezar con empresas al final con más trabajadores, ¿no?, que sirvan como ejemplo. Sí, de hecho hay más de 18.000 planes de igualdad que se negocian en España, y eso lo negocian sobre todo los sindicatos mayoritarios, comisiones y los compañeros de UGT, y es una manera de ver qué desigualdades hay, qué brechas salariales hay,
que los permisos, por ejemplo, la mayoría se lo cogen las mujeres, las excedencias, las reducciones de jornada, y cómo ver, o sea, transformar eso para que la corresponsabilidad no solamente sea una cosa de mujeres. Al final las mujeres en la actualidad siguen siendo las cuidadoras, tanto de los niños y las niñas, como también de los mayores. Sí, es así, y eso tenemos que darle la vuelta. Cualquier hombre también puede cuidar igual que una mujer, y también hay otra cosa importante, y que es que el tema de los cuidados no se remunera igual que otros trabajos. Por lo tanto, también visibilizar que el tema de los trabajos de las mujeres siempre tiene menor remuneración. A día de hoy en las jubilaciones, en las pensiones de las mujeres, hay una gran diferencia respecto a la de los hombres. Sí, la brecha salarial está en torno al 17%, y en las pensiones en nuestro país, en la provincia de Alicante, está en torno a un 20 y pico %, que es mucho. Eso esperemos que año tras año vaya disminuyendo por esos planes de igualdad y por todas las medidas de conciliación, todas las medidas de acción positiva que llevamos a cabo. Hay que abortar el sistema patriarcal. Manolo, Manolo, hazte la cena solo. Manolo, Manolo, hazte la cena solo. Que visca la lluita de totes les dones. Que visca la lluita de totes les dones. Que visca la lluita de totes les dones. Mujer sin trabajo, el país se va al carajo. Mujer sin trabajo, el país se va al carajo. Mujer... Vamos ahora a hacer una pequeñita pausa, no se vayan porque volvemos enseguida y vuelve con nosotros Sonia la Incómoda. Continuamos aquí en Viva la Gente y como les decía, pues tenemos hoy la visita de nuestra sexóloga, de nuestra educadora sexual, Sonia la Incómoda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal, Jessica? Buenas tardes. Pues otro lunes más aquí. Vamos a hablar de incomodidad un poquito. Sí, qué raro, para variar un poco, ¿no? Pero hablar de educación sexual, que al final es a lo que vienes normalmente aquí, pero vamos a hablar de esas primeras etapas, de donde tiene que empezar la educación sexual, que es con, no sé si conversaciones o normalidad, podríamos decirlo también, de las familias a los niños y niñas cuando hay que compartir la vida, ¿no? Y cada momento con esa educación sexual y con normalidad. Claro, sí, la duda que hay mucho, ¿no? Es al final cómo se hace desde casa, ¿no? Cómo hacemos educación sexual desde casa. Y a ver, lo ideal siempre yo digo que es empezar desde el minuto cero, ¿no? Desde que esa personita nace, al final hacemos educación sexual. ¿Por qué? Porque hay que entender, ¿no? Y como personas adultas tenemos que quitarnos un poquito esa mochila de qué es la sexualidad para nosotras y nosotros, ¿no? Que es un aspecto central del ser humano, y eso hay que entenderlo, que está con nosotras y nosotros desde que nacemos hasta que morimos. ¿Por qué? Porque la sexualidad no es genitalidad, coito y reproducción, que es como el significado que tendemos de manera general a darle, sino es muchísimo más, es identidad, no es autopercepción, límites, puesta de límites, gestión e identificación de emociones. Entonces, claro, cuando entendemos que la sexualidad va más allá de esa genitalidad y esa reproducción y ese coito, entendemos que es necesaria hacerla desde el inicio. Por eso lo ideal es hacerla desde el inicio. Que nuestras criaturas ya son mayores, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué? Ya llego tarde. Nos hemos saltado esas primeras etapas del inicio. Nos lo hemos saltado, ¿ahora qué hacemos? ¿Por dónde lo cojo? Claro. ¿Y ahora qué hago, no? Poco a poco. O sea, poco a poco, si al final nuestra criatura, imaginemos, tiene 11 años y nunca le hemos hablado de educación sexual ni de sexualidad, nunca se ha hablado en casa, vamos a ir introduciendo los temas poco a poco, ¿no? Nos va a hacer preguntas, porque las van a hacer porque tienen muchas dudas. De repente te van a venir un día preguntándote qué es, yo qué sé, mantener relaciones sexuales, pero de una manera más fuerte, que no quiero decir esa palabra, sí, ¿no? Empieza por F. Pero eso lo escuchan desde pequeñitos en el cole. Claro, y te va a venir preguntándote qué es eso, ¿no? Pues lo ideal es siempre intentar ver la mirada de esa criatura y no la nuestra, porque está claro que tú le puedes dar ese significado y se lo puedes transmitir, pero no sirve de nada. Es mejor preguntar, ¿qué crees tú
cariño, qué es eso, ¿no? Y que esa personita te explique, porque a veces también hay esa confusión, ¿no? De que nos preguntan las cosas y entramos un poquito en bucle de, Dios mío, me está preguntando esto, ahora cómo le... Hay un anuncio buenísimo que ahora os diré cómo se llama para que lo busquéis en YouTube, que va, ¿no? Está una madre en la cocina haciendo la comida y tal, y está la niña pintando en la mesa de la cocina, está ahí lo suyo, de repente la niña le pregunta a mamá qué es ser virgen. Y entonces la madre peta empieza... Pues mira, pues cuando tu papá y yo nos queremos mucho, porque claro, empieza ahí a decir una serie, claro, la niña mirándola flipando, de decir, pero ¿qué me está contando esta? Y la otra entrando en bucle. Y cuando ya termina de dar su explicación, que no se ha entendido ni ella, se queda, vale, hemos pasado, ¿no? Seguimos adelante, lo hemos conseguido. Y la niña se queda así y dice, vale, ¿y virgen extra qué significa? Y se estaba refiriendo al aceite. O sea, se estaba refiriendo a que era virgen aceite. Entonces, es que es buenísimo. Yo estaba pensando ya en la Semana Santa, que la tenemos aquí al lado. Claro, en plan, que es ser una virgen, ¿no? Entonces, quiero decirte, a veces hay que un poco quitarnos esa mirada erótica, ¿no? Y adulta que tenemos sobre la sexualidad y centrarla en cómo lo ven las criaturas. ¿A qué te refieres, no? Claro, por ahí. ¿a qué te estás refiriendo? Entonces, es tan fácil eso, preguntarle, vale, y tú, o sea, ¿qué crees tú que es? Y que esa persona te diga, tú ya sabes por dónde va a ir el tiro, porque a veces es importante saber de dónde vienen esas preguntas. No es que lo escucha en el cole, vale, ¿y qué decía? No tal, pues insultaba a esta persona, vale, bueno, pues voy a explicarte un poco. Saber un poco por dónde van, sobre todo por la edad que tienen, ¿no? Por ejemplo, si preguntan, mamá, ¿has escuchado en el cole sexo? Claro. ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el sexo? ¿De dónde vienen? Porque al final esto que es una de las preguntas más habituales y cuando son más pequeñitos es ¿cómo se hacen los niños? ¿no? ¿Cómo se hacen los niños? A ver, para eso hay muchísimos cuentos, o sea, en internet os podéis meter, cómo explicar, ¿sabes? O sea, hay muchísimos recursos en internet que de verdad son súper útiles y que yo recomiendo muchísimo porque al final nos dan herramientas, ¿no? Para explicarles, pero una cosa también que yo vi en un congreso al que fui de educación sexual en la infancia, que decía la chica que lo daba, la ponente, fue un poco decir, los niños y las niñas dejan de escucharte rápido. O sea, y es verdad, o sea, el poder de concentración que tienen las criaturas no es tal como el de una persona adulta. Entonces, si tú empiezas a banalizar, a decir, a tal, no sé qué, de repente te van a decir, ¿qué? Entonces, yo lo que recomiendo siempre cuando empiezan con preguntas así es aprovechar esas conversaciones para hablar de otras cosas que también son importantes, como la puesta de límites, el nombrar el cuerpo, es súper importante. Yo cuando pregunto cómo le llamáis a la vulva y empiezan a decir ardillita, pometa, yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa, o sea, eso de verdad es súper importante que sepan nombrar su cuerpo porque van a saber expresarse luego si pasa algo. Si me duele la vulva, voy a saber decir me duele la vulva. No empiezo con ardillita, con tal. ¿Por qué? Porque es que luego no pensamos en que esas criaturas van a escuelas infantiles y esa educadora infantil está con 25 niños intentando descifrar qué quiere decir ardillita o qué quiere decir pometa, ¿sabes? Entonces, nombrar el cuerpo es súper importante y por llamarla la vulva o al pene no pasa nada. Así es que, de hecho, lo que hacemos es naturalizar y normalizar, que es lo que hay que hacer desde la infancia. Naturalizar todas estas cosas para que luego puedan saber que tienen sus referentes y que si pasa alguna cosa pueden tirar de sus referentes, que normalmente es los cuidadores o los padres y las madres, ¿no? Entonces partimos, a ver, primero que las familias hagan ese balance de para ellas el concepto que es sexualidad. Claro, vamos a quitarnos la mochila. La mochila es importante quitársela, porque de verdad... Y luego también abrazar el miedo, o sea, no pasa nada. Es normal que tengamos miedo, que tengamos vergüenza cuando nos viene nuestra criatura a preguntarnos algo, o cuando viene la adolescencia y ahora de repente nos está viendo un padre o una madre que tiene un adolescente en casa y no sabe cómo gestionar esa educación sexual. Pues es normal. O sea, es normal sentir miedo y hay que abrazarlo y hay que sentirlo. Pero creo que también desde la humildad se puede trabajar mucho y si nos preguntan algo que no sabemos o hay una conversación que no sabes muy bien cómo guiar, creo que también trabajar la humildad y hablarles con humildad y decirle, mira, pues esto no lo sé, vamos a buscarlo juntas y juntos, porque también trabajamos un poco las fuentes de información, ¿no? Entonces, creo que trabajar un poco, bajar esa jerarquía que hay de persona adulta, persona joven, bajarla un poquito e igualarnos en eso, creo que también hace que la confianza y ese espacio de diálogo se abra más. Entonces... Sobre todo, Sonia, porque muchas veces cuando nos pregunten
nosotros en nuestra cabeza ya tenemos enseguida el coito directamente y la genitalidad, pero los niños y niñas o los adolescentes a lo mejor no, con sus preguntas, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, por eso mismo hay que centrar el tiro en qué entienden ellas y ellos. Y luego también un poco como dejarlo un poco descansar, ¿vale? No pasa nada que si nos preguntan algo y no sabemos responder en el momento, no pasa nada darnos espacio. Y creo que también eso hay que verbalizarlo, decir, pues mira, cariño, ahora mismo no te sé responder, pero luego lo hablamos y luego se habla. O sea, esa conversación no se puede quedar abierta, ni se puede quedar sin zanjar, ¿vale? Todas las preguntas hay que responderlas, siempre. Y nunca dar nunca dar información errónea, quiero decir. O sea, si no la sabemos, lo dicho, cariño, no lo sé, déjame que busque información y te lo digo. Y yo eso como educadora sexual también lo hago, quiero decir, yo no soy Wikipedia, o sea, yo no lo sé todo, hay cosas que me preguntan que digo, pues mira, o me preguntan de repente una palabra que no he escuchado en mi vida y digo, pues mira, ahora mismo no te sé responder, déjame que lo busque y el próximo día te respondo. Y yo el próximo día le respondo a esa persona, le digo fuentes y le digo, mira, y puedes buscar más información aquí. Y creo que eso es importante, porque tendemos mucho como personas adultas a querer responder a todo en el momento, ¿no? Me preguntan algo y soy instantánea, respondo ya, y es como, no, o sea, que no pasa nada. Sobre todo por ese referente, ¿no? Claro, por ser ese referente. Los niños y niñas hacia sus familias, claro, sus padres o madres. Claro, pero de hecho somos ejemplo. Entonces, claro, si yo a mi criatura le doy el ejemplo de que puede pensarse las cosas y no tiene que responder en el momento. Y que los adultos a veces también no lo sabemos todo, ¿no? Exactamente, pues también le va a dar también esa humildad y le va a dar también como esos espacios también para darse margen de responder, como por ejemplo cuando hablamos de consentimiento, ¿no? Cuando hablamos de, me han preguntado si, yo siempre pongo el ejemplo de una camiseta, ¿no? Por no enfocarlo todo a nivel sexual, pero me han preguntado que si les puedo dejar mi camiseta favorita y le contesto ya sí o no. Es como, no, es que te puedes pensar la respuesta. Pues esto pasa lo mismo como cuando nos pide salir alguien y no sé si quiero salir con él o con ella, o no sé si me quiero dar un beso contigo, o no sé si me quiero liar contigo o mantener una relación sexual, ¿no? Y creo que ese espacio, darlo, es importante para hacer un poco de reflexión de qué queremos, qué nos gusta y qué nos apetece. Y entonces ser ejemplo en eso es súper importante. Vamos a hablar también pues, de situaciones así más incómodas, Sonia, sí, ¿no? Que se dan con los niños y niñas a lo mejor y que pueden darse en comidas familiares. Hablamos de la masturbación, que muchas veces tú aquí lo has explicado, que ellos, sobre todo los más pequeñitos, los niños y niñas, no son conscientes, a lo mejor que se están masturbando, simplemente pues que sienten placer cuando se han tocado, ¿no? Claro, exactamente. En la infancia acostumbramos mucho a aprender con el tacto, tocamos mucho, tenemos muchísima curiosidad por el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, por eso cuando empiezan a verse la genitalidad, ¿no? A verse los genitales, a ver los genitales de sus padres y de sus madres y dicen, ay, pues a lo mejor no es el mismo que el mío, buscan sus iguales, ¿no? Y se empiezan a desnudar entre ellos. Eso pasa mucho. ¿Por qué? Porque lo que llaman es la curiosidad, y encima también lo hacen mucho desde la vergüenza. ¿Por qué? Pues porque si de repente tú pillas a tu hija y a tu hijo, normalmente es así por el tema de que saben que tienen una genitalidad diferente, ¿no? Entonces, si los pillas detrás de un mueble, detrás de un tal, escondidos, mirándose y bajándose la ropa, tal, no sé qué, claro, si montas de repente un pollo, normalmente dices, ¿qué estás ¿pero haciendo, qué no? haces? Claro, desde la sorpresa, ¡pa! Te pillé, ¿no? Un poco así. ¿Qué pasa? Que lo que aprenden es que es algo vergonzoso y se tienen que esconder todo el tiempo. Hay que naturalizar, ¿no? Y hay que regular las emociones. Yo digo mucho que hay que regularse. Como personas adultas entiendo que haya esa vergüenza y ese miedo, pero hay que bajarlo. Entonces, de repente, en una comida familiar, nuestra criatura se masturba. Pues lo dicho, regulamos y aprovechamos esa situación para explicarle cosas como los límites, como esto solamente te lo tienes que tocar tú, y si te lo toca alguien que sea porque a ti te apetece y cuando seas más mayor. Y luego también la intimidad, trabajar la intimidad es súper importante. Esto lo puedes hacer, no es nada prohibido, no es algo malo, pero hazlo en la intimidad, hazlo en tu habitación, ¿vale? Y esa intimidad hay que ponerla de ejemplo nosotras y nosotros también. Si queremos que nuestra criatura toque la puerta de nuestra habitación para nosotras también tener nuestra intimidad, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tocar la puerta. Las parejas evitar, que es algo que nos pillen, pasa, ¿no? Muchas veces, que pillen un acto sexual, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, vamos a enseñar a nuestras criaturas a que esa intimidad la respeten, pero nosotras también la tenemos que respetar en consecuencia. Quiero decir, si yo le digo que tienen que tocar la puerta de mi habitación o la puerta de mi baño cuando va a entrar, yo tengo que hacer lo mismo. Toco, dejo un segundo y abro,
¿vale? Porque significa que estoy avisando de que voy a entrar. ¿Por qué? Porque si creo esa costumbre, cuando sea más mayor y empiecen a masturbarse con ese plano erótico, ¿no? Ese plano sexual y tal, van a saber que tienen ese espacio y esa intimidad para hacerlo. Y no es un me meto en el baño rápido y salgo corriendo. Porque eso lo que hace es no disfrutan de su cuerpo, no disfrutan de su placer y no disfrutan de su plano más sexual y sobre todo de autoexplorarse y conocerse, ¿no? Entonces vamos a aprovechar todas estas situaciones que las vemos como algo accidental para crear esas conversaciones, ¿no? Que esa conversación tan fuerte de vamos a hablar de educación sexual sea te siento enfrente de mí como si fuese una entrevista, ¿no? Venga, voy a explicarte todo. Parece que Cita y ahora hoy toca esto, ¿no? Exacto, el preservativo, ¿no? Es enseguida, yo como, a ver, no, hay otras cosas, ¿no? Muchísimo más importantes. Entonces, pues eso, sobre todo la prevención de la agresión sexual infantil. Cuando trabajamos todo esto desde la infancia, hacemos que nuestras criaturas tengan el espacio, respetarse el cuerpo de ellos y el de los demás, ¿no? De los amigos y amigas en clase, por ejemplo. Exactamente, entonces vamos a hacerlo desde ahí y no desde el miedo, desde la presión y desde el no tengo que hacer nada, que esto también pasa mucho de, es que si le hablo de educación sexual voy a hacer, no, este es el gran mito, voy a hacer que mantenga relaciones sexuales tempranas. Voy a hacer que ya tenga curiosidad, ¿no? Exactamente, todo lo contrario, o sea, de hecho hay estudios, lo podéis buscar en cualquier buscador, hay estudios que afirman que las personas que han tenido educación sexual lo que hacen es atrasar las prácticas sexuales, tienen mayor responsabilidad en sus prácticas sexuales y luego de hecho también usan de una manera más consciente los métodos anticonceptivos, ¿no? Como el preservativo, de una manera más consciente y mejor, ¿no? Entonces está claro que la educación sexual lo que hace, viene a nuestras vidas a ayudarnos a dar respuestas a las cosas y a no fomenta nada, sino que previene de muchísimas cosas y sobre todo sí, lo que fomenta es el bienestar y el placer, que al final es lo que se busca, ¿no? Un poco. ¿Cómo reaccionar entonces con esos niños y niñas si han encontrado a sus padres en la habitación, en esa práctica sexual? Desde la calma, o sea, yo sé que en ese momento te mueres de vergüenza, entonces coges, no sé si tu criatura a lo mejor se queda impactada o se va corriendo, pueden pasar mil cosas, pero en ese momento tú coges, te vistes y sobre todo coges a tu criatura y le preguntas ¿qué has visto? ¿Cómo te sientes con esto? E intentas ya entablar una conversación que no es explicarle el acto sexual en sí, porque no sirve de nada, sino aprovechar para hablar de límites, hablar de esa intimidad que decía, de tocar la puerta, hablar de de esa responsabilidad afectiva, ¿no? De que al final pues hay personas que se desnudan, que porque se quieren mucho, ¿no? Empezamos así un poco, pero intentamos aprovechar esas conversaciones para trabajar estas cosas que también son importantes y no tanto centrarnos en la práctica sexual, porque seguramente nuestra criatura de 8 años no entiende absolutamente nada. Entonces vamos a centrar el tiro más en los límites, el autoconcepto, ¿no? Y la corporalidad, que también es importante. Sonia, todas estas charlas y talleres que haces de educación sexual, pues sí, imagino que irán más indicados a personas jóvenes o más jóvenes en la adolescencia, pero las familias están mucho para tratar y para conocerse y para que pregunten, para que tengan un poco más de formación a la hora de formar luego a jóvenes del mañana, ¿no? Exactamente, de hecho la oferta está ahí, ¿no? Yo la tengo, lo podéis ver en mis redes sociales, Sonia la Incómoda, me podéis escribir si eres un cole, un instituto, ¿no? Y quieres dar esa formación a padres y madres, cuidadoras, incluso a profesorado, ¿no? Que no saben cómo gestionarlo, está ahí, la educación sexual también está para formar a formadores y para formar a padres y madres en este momento en el que, pues, como tú dices, hay muchísimas dudas, entonces pues podemos resolverlas. Así que en mis redes sociales está para hablar y hacer un taller, diseñar un taller para ello, que existen. Bueno, pues Sonia, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. A ti, Jessica. Vamos ahora nosotros a hacer una pequeñita pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Hasta ahora. Continuamos aquí en Viva la Gente y se lo indicaba a ustedes al inicio del programa. Empezamos semana especial en Elche 7 Televisión y en Radio Elche Cadena Ser, porque en este año, en este 2025 y el próximo viernes, se cumplen los 5 años del COVID, de esa alerta que tuvo lugar el 14 de marzo de 2020 y que pensamos que llegaba a nuestras vidas para cambiarlas. Bueno, pues lo cierto es que sí que nos ha cambiado la concepción en muchas situaciones de la vida, pero
Algo que volvió y que no esperábamos era la normalidad. Afortunadamente llegó la normalidad. Nosotros durante toda la semana vamos a debatir aquí diferentes temas de cómo ha ido esa situación cambiando a lo largo de estos 5 años. Hoy vamos con la opinión de la gente de la calle. Han salido nuestros compañeros del Elche 7 Televisión para preguntarles cómo veían esa vida en 2020, cómo ha ido cambiando y cuál es ese recuerdo que tienen con esa mirada atrás desde este 2025. Vamos a verlo. Sí, sin traumas, pero porque estaba trabajando. Entiendo que la gente que estaba en casa, yo podía salir, es diferente, podía ir a Valencia, me podía mover, pero sí fue llamativo. Y es una lástima, porque se nos ha olvidado todo lo que pasamos. ¿Sí? Lo hemos romantizado un poco, ¿sabes? Pero que vamos, qué bien. Al final ha servido para eso, para que la gente teletrabajara, para que la gente tuviera más conciencia de quién son. O sea, ha servido para muchas cosas, pero era una lección que yo hubiera preferido no aprender, también te lo digo. Que no hubiera habido COVID muchísimo mejor, aunque tuviéramos que ir presencialmente, pero sí, dentro de lo malo se sacaron muchas ventajas. Pero no solamente eso, o sea, al final la gente ha tenido que ver a su familia, ¿sabes? Encontrarla y valorarla. Pero eso, sigo pensando que a fecha de hoy todo eso se ha pasado ya un poco y lo hemos romantizado. No nos acordamos, o sea, nos acordamos de lo bueno y creo que también el susto y el miedo nos debería hacer un poco pensar todavía. Sí, algo se ha quedado, claro, por supuesto. Por lo menos el temor a que ocurra otra vez. Mal porque lo pasé yo. ¿Sí? Sí. ¿Se contagió? Sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Pues regular, tampoco fue tan mala. Lo malo fue el estar encerrados en casa. ¿Estuvo hospitalizada o no? No, en casa. Pero bien, vamos, que no es una gran... No fue fuerte, ¿sabes lo que te digo? Había personas que estuvieron peor. Pues mira, yo hace poco precisamente estuve viendo fotos del COVID y yo, vamos, fue una tragedia, algo que no te pensabas que iba a suceder. Yo no me pensaba que pudiese ocurrir algo así. Yo creo que al principio sí la gente era un poco más reservada a la hora de las relaciones, no dabas tantos besos, tanto tal, pero yo creo que ya la gente yo creo que la ha superado. Sí, ¿no? Y sobre todo en España. Sí. Aquí hemos vuelto otra vez a salir, a dar besos, abrazos y de todo. ¿A qué te dedicas? En su momento muy mal, como todo el mundo. Muy duro. Yo soy profesor sanitario y estuvimos en primera línea y muy mal. El confinamiento fue, pues, voy a decir que a lo mejor no está mal que lo diga, fue divertido porque fue una situación bastante inusual, todos en casa y cocinando, pero bueno. La creatividad también en eso. Sí, hicimos muchas cosas, pero es verdad que fue bastante duro, ver lo que estaba pasando afuera y luego seguir todos los días a trabajar, era muy difícil. No, porque creo que seguimos siendo un poco prudentes y esas cosas con algunas cosas. ¿No? Creo que algunas hemos aprendido, pero no. Yo creo que si hubiera otra pandemia... Yo trabajé durante toda la pandemia porque me dedico a fabricar productos de limpieza y en ese caso pues evidentemente estábamos a la orden del día. Aprender no hemos aprendido absolutamente nada y cambiar tampoco. ¿Estabais trabajando, estudiando? Estudiando, bachillerato. ¿Bachillerato? Difícil porque claro, piensa que al salir del COVID ya era selectividad y... ¿Cómo te salió? Pues mal, pero bien. Muy bien. ¿Crees que hemos aprendido la lección, que se ha quedado algo? A ver, yo creo que la gente está más concienciada ya. Muy bien, estupendo. ¿Sí? Ahí 3 meses encerrado en casa, mejor no lo pude pasar. Yo creo que la gente estaba deseando que pasase la cuarentena y sí que es verdad que la gente lo ha llevado bien. Fue más el momento, pero no han quedado secuelas. Las vacunas, la gente se ha vacunado bastante bien. Quería preguntar cómo lo pasaron. Bueno, regular. ¿Y eso por qué? Hombre, porque acostumbradas a salir y a estar en la calle, verte encerrada y con una cosa que te daba miedo, pues no lo pasé muy bien, vamos. Pues la verdad que fue un momento de mucha incertidumbre. Fueron momentos de mucho miedo al principio, de no saber qué sucedía. Recuerdo cuando nos encerraron en casa, de no saber muy bien qué pasaba, de estar pendiente todo el día de las noticias, de las redes sociales. Me acuerdo de hablar con amigas, con amigos, de bueno, son un par de semanas y que pensábamos que en un par de semanas ya se pasaba todo y luego cuando fuimos conscientes poco a poco de que iba para largo y es verdad que ahora echando la vista atrás como que lo hemos normalizado y da hasta un poco de miedo cómo hemos normalizado la cosa de que se ha convertido ya un
poco en nuestro día a día, pero también es fuerte, ¿no? La capacidad de resiliencia que tenemos como sociedad en ese sentido. Estuve teletrabajando, pero sí que nos adaptamos. Yo en ese momento trabajaba en la administración pública, ya no, pero sí que nos adaptamos muchísimo y a partir de ese momento sí que se adoptó un poquito más. Es difícil en la administración pública adaptar el 100% al teletrabajo, pero sí que nos adaptamos un poquito más al teletrabajo en muchos aspectos, sobre todo porque siguieron viniendo olas de COVID, ¿no? En las que muchas veces era como, bueno, para no compartir despacho, pues tú teletrabajas una semana, yo teletrabajo otra, o todo lo que se pueda hacer reuniones, en vez de hacerlas presenciales, las hacemos en casa. Entonces yo creo que sí que se quedó un poquito de menos cultura de la presencialidad, que creo que la hemos ido perdiendo poco a poco y hemos vuelto otra vez a la hiperpresencialidad, que creo que podríamos mantener un poquito ese teletrabajo siempre que se pudiera, pero bueno, sí que aprendimos un poco en ese sentido. Pues afortunadamente la vida continúa y tenemos más información, más recursos y más herramientas para afrontar tipo de emergencias sanitarias como la que tuvimos en aquel fatídico 2020. Continuamos ahora y cambiamos de tema para hablarles de gastronomía, como hacemos cada lunes, en este caso de cocina, con el divulgador gastronómico, con Pablo Estopiñán. Vamos a verlo. Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que bien. El domingo día 9 fue el Día Internacional de la Tortilla de Patata, ese gran plato que tenemos en España por bandera. Así que aquí os traigo unas pocas curiosidades. Cortesía de la casa. ¿Quién inventó la tortilla de patata? Bueno, pues no se sabe muy bien. En 1798 ya había recetarios en Badajoz 1 concretamente en el que podemos encontrar esta receta de la tortilla de patata. Sin embargo, no se hizo famosa hasta que un tal Tomás Zumalacárregui, que se ve que era general y militar, pues decidió que era una buena comida para sus tropas y le mandó a su cocinero a hacerla. Se ve que triunfó porque desde entonces la tortilla no hizo más que para arriba. De todas formas, la tortilla ya existía aquí en España, antes de que se le pusiera patata. Hacíamos tortilla de cebolla. Así que la primera tortilla realmente era tortilla de cebolla, no tortilla de patata con o sin cebolla. ¡Viva la cebolla! ¡Viva la cebolla! Pero bueno, no nos vamos a pelear, que eso de con y sin cebolla es una cosa que lleva arrastrándose generaciones y que seguirá en ello hasta que una de las dos hortalizas desaparezca. O la humanidad. Récord Guinness. La tortilla de patatas más grande del mundo se hizo en Vitoria. En 2014 pesó 1.600 kilos, 1,5 toneladas. Se usaron 16.000 huevos y 5.000 kilos de patatas. ¡Madre mía! La tortilla de patata también ha viajado al espacio. Y es que cada vez que un astronauta viaja a la Estación Espacial Internacional, pues puede pedir ciertos alimentos para su dieta, ¿no? Para poder comer ahí arriba. Y digamos que la NASA o la agencia espacial que lo mande, pues se los gestiona para que vayan dentro de bolsas, que no contaminen, bla 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 bla. Pues Pedro Duque pidió tortilla de patata. Así que la tortilla de patata viajó al espacio. Eso es algo que no todos los platos pueden decir. En 2020, un estudio independiente que se hizo a más de 15.000 personas en toda España para un trabajo universitario determinó que la tortilla de patata era el plato más querido por los españoles, con un 80% frente al resto de platos que ocupaban solo el 20% de la encuesta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si es que donde se ponga una buena tortilla, que se quite todo lo demás. Yo igual la acompañaba de magra con tomate, fíjate lo que te digo, o de albóndigas con tomate. El tomate frito en la tortilla pega que te cagas. Y un truquito. Si quieres que tu tortilla de patata quede jugosa, pero no eres de los que les gusta la tortilla cruda, ¿sabes? Esa que se queda el huevo melosito por dentro, que es totalmente comprensible. A mí me gusta un poquito melosa, no me gusta que se tenga que comer con cuchara. Pero si eres de los que les gusta la tortilla que se quede cuajadita, pero que esté jugosa, hay un truco del almendruco para que esto pase así. Y no es más ni menos que dejar reposar la mezcla. Una vez pones la tortilla de patata, los huevos tienen que mezclarse con ella en caliente y reposar al menos 10 minutitos. Esto hará que el almidón de la patata absorba el huevo, quedándose mucho más húmedo incluso a la hora de cuajarse. Apúntatelo, que te va a venir muy bien cuando tengas que cocinar en casa. Y no me iré sin antes no contaros una curiosidad que yo leí hace un par de meses en un libro y que me quedé acojonado de hasta dónde ha llegado la tortilla de patatas. Durante la Segunda Guerra Mundial, en España, como en la mayoría de países de la Unión Europea, los alemanes mandaron espías. Espías pues para controlar que nadie urgiera planes en su contra. Bueno, pues los espías que estaban infiltrados en el ejército, en el gobierno o en altas cumbres de la sociedad se dedicaban a pasar pues informes, ¿no?, cada tanto al servicio secreto alemán, que se dedicaba a extraer de ello la información importante
y transmitirla a los mandos. Hay varios documentos, ¿vale? Desclasificados hace poco, por allá por 2021, por el gobierno alemán, en el que podemos encontrar que el espía alemán decía que la tortilla de patatas era un gran alimento, fácil de hacer, con muy pocos ingredientes, pues fíjate, huevo, patata, sal y un poquito de aceite. Muy nutritivo y que podía alimentar a mucha gente en periodos de escasez, pudiendo ser una buena opción de comida transportable para tropas. También incluyeron el cocido madrileño. No sé cómo sería la infraestructura para transportarlo en un tanque, pero yo prefiero la tortilla de patata. Y los alemanes tenían buen gusto. Aquí estaba el espía alemán viviendo como Dios. Estaba tomándose sus vinitos, sus pinchitos de tortilla y pues ya que estaba, pues se lo contaba a los altos mandos. Y bueno, si te han gustado todos estos datos, ya tienes conversación para dar el día que estés en el bar o en casa de un amigo o con tu madre y te haga tortilla de patata. Que no se diga que no eres una persona cultivada que sabe de cosas, que yo te las enseño. Así que bueno, yo voy a hacerme una tortillita de patata, que tanto hablar de tortilla me ha entrado hambre. Y bueno, ya nos vemos por aquí. Mirad a ver si os coméis un pinchito de tortilla para acabar el día con alegría. Venga, hasta luego. Terminamos aquí este programa del lunes, de este lunes 10 de marzo. Ya lo saben, mañana, pasado al otro, semana especial por los 5 años de COVID aquí en Elche 7 Televisión. Mañana volvemos a la misma hora de siempre, a partir de las 7:30, aquí en Viva la Gente en Elche 7 Televisión. Y no se vayan, que viene ahora Mario Abril en Elche Noticias con toda la actualidad de este fin de semana y de este lunes aquí en Elche. Que tengan una buena noche. Adiós.